Muy buenas noches a todas, a todos, a todes los que se están conectando hoy con nosotros este lunes 18 de enero en punto de las 8:30 de la noche. Estamos de vuelta, los desconsiderados estamos de vuelta en esta segunda temporada. Gracias a todas y a todos ustedes que estuvieron acompañándonos la temporada pasada y que seguramente estarán acompañándonos en esta nueva temporada. Hoy estamos aquí todos los desconsiderados, Octavio, Germán, Ruth, Leopoldo, Raúl. Se suma a nuestro gran equipo de los desconsiderados Atenas. Bienvenida, Atenas, buenas noches. Y hoy tenemos a un súper invitado especial, Federico Bonazo, productor, músico mexicano-argentino. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Hola, un gusto a todos los desconsiderados, los saludo con mucho cariño y agradecimiento por haberme invitado a Muchísimas cotorrear gracias un a ratito. ti. Sí, muchas gracias a ti, Federico. Es un gusto que nos acompañes esta noche. Y bueno, pues, ¿de qué manera hemos iniciado este año 2021? Apenas 18 días de iniciado el año y ya hay tantos temas que hay que tratar. Y a lo mejor uno de los más relevantes y de los más actuales y por casi obvias razones, de los más polémicos y de los que deben discutirse más es el caso de Salvador Cienfuegos. ¿En qué, de qué manera tenemos que ver y tenemos que entender y tenemos que interpretar lo que ha pasado con este gran caso, a lo mejor emblemático, dentro de la Cuarta Transformación, o a lo mejor de los últimos años de gobierno en México, ¿no? ¿De qué manera tendríamos que entender la exoneración de un general que ha sido acusado no de cualquier cosa, no de cualquier delito, sino de grandes y graves delitos, de narcotráfico y de, pues, obviamente de avalar grandes, pues eso, organizaciones criminales? Entonces, ¿de qué manera fue liberado Salvador Cienfuegos en Estados Unidos con el propósito de que viniera a ser juzgado a México? ¿Y qué ha pasado en México? ¿De qué manera la fiscal que le dio la libertad, digamos, en Estados Unidos, dijo confiar en las autoridades mexicanas para la impartición de justicia? ¿Y qué es lo que pasó aquí en México? Aquí en México, la fiscalía, digo, en muy resumidas cuentas, eh, dijo que no encontraba en el caso compartido por la DEA, que no encontraba pruebas suficientes para llevar a cabo una acción penal en contra de Salvador Cienfuegos. ¿De qué manera, qué es todo lo que hay detrás de esta exoneración de Salvador Cienfuegos? ¿De qué manera tenemos que leerlo, tenemos que interpretarlo? ¿De qué manera tenemos que verlo en un año importante electoral para la Cuarta Transformación, para el gobierno de México? ¿De qué manera tenemos que entender el año en medio de una crisis de salud? ¿De qué manera tenemos que ver, tenemos que entender y cómo recibir esta noticia de la exoneración del señor Salvador Cienfuegos? Raúl, ¿qué nos dices esta noche con este tema? Qué manera de Buenas recibir noches. el año, ¿eh? Sí, qué manera. Buenas noches. Bienvenido, Federico. Gracias por estar aquí con nosotros charlando. Bueno, este es un tema del que creo que hay que tener claridad y orden y estructura al momento de opinar. Y yo planeo hablar en claro. La primera, la relación México-Estados Unidos. La segunda es que me parece que es el gran tema, que es el ejército. Y la tercera, finalmente, que es el impacto político. Pero antes de entrar a la relación México-Estados Unidos, pues yo me permití el día de hoy preparar una, no es novedad editorial, pero es una recomendación que se llama Verdugos, de Ana Lilia Pérez, la misma autora de Pemex RIP. Y traigo a colación este libro y esta recomendación porque ahí se habla de un caso sumamente interesante. El general Humberto Mariles, detenido en Francia en el año de 1972, acusado de tráfico. ¿Por qué digo este caso? Porque muchos creerán que el tema militares, droga, militares, nexos con el narcotráfico, militares, es un tema nuevo. La realidad es que tanto la historia como el periodismo nos dicen que eso no es cierto. Es una constante que ha marcado al ejército mexicano desde el siglo pasado. Aprovecho esa breve mención para decir que, a diferencia del caso Mariles que menciona
Ana Lilia Pérez en su libro, en el caso mexicano está también de fondo es la relación con Estados Unidos y cómo en un momento crucial, como fue la transición de Trump a Biden, el hecho de que la DEA en la segunda vez que Cienfuegos estaba en suelo norteamericano al general. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que fue un golpe político directo para Enrique Peña Nieto. No es coincidencia que dentro de los muchos expedientes que la DEA debe de tener sobre generales corruptos y generales ligados al narcotráfico, haya decidido ir por quien fuera el secretario de la Defensa Nacional. Y ya para cerrar, lo ligo con el impacto político que tiene, que creo que es lo que ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación, en la prensa escrita principalmente, pero que creo que todavía no se termina de entender, porque hay quien piensa que AMLO pactó o cedió, y me parece que no es así. Me parece que lo que hizo AMLO fue tener que ceder, evidentemente, frente a un poder fáctico y en un contexto en el que me parece que no es el momento más apropiado para estar con un enemigo más dentro de la agenda. Pero bueno, de momento me quedaría con esa parte, no sé, esperaría los comentarios de los demás. Claro, ahí a lo mejor sería como importante poder destacar toda esta discusión que hay en torno al archivo que entregó la DEA y que después decidió el gobierno mexicano hacer público y de conocimiento para toda la gente, ¿no? Porque bueno, estamos aquí en diferentes como análisis sobre ese mismo archivo, sobre si está todo tachoneado, sobre si está muy censurado, sobre si la DEA incluso en una entrevista, un exfuncionario o exfuncionario de la DEA, Mike Vigil, ha comentado que la propia DEA no entregó el archivo completo al gobierno de México, ¿no? Entonces, ahí sería como muy importante poder decir, o sea, ¿qué es lo que no entregó la DEA? ¿Qué es lo que no estamos viendo, no? Germán, buenas noches. Tu micro. Hola, buenas noches, perdonen. Bueno, antes de hacer cualquier comentario, que también quiero hacer un breve comentario, no me extenderé demasiado, pues quiero agradecer a toda la gente que está regresando con nosotros, que ya descansó durante un mes, un poco más de un mes, me parece, de nuestras hermosas voces. Y muchas gracias de verdad. Esperamos que estén el resto de la temporada en las siguientes emisiones. Y aquí nos vemos. Y ahora sí, a mí me parece que el caso de Cienfuegos tiene mucha oscuridad, más oscuridad que la que se ve en los expedientes tachoneados, ¿no? Sobre todo porque tenemos, son demasiadas cosas que hay que analizar, demasiados frentes que hay que analizar. Tenemos el frente político, el frente de política internacional, el frente, como dice Raúl, del poder fáctico y que se ha mencionado durante muchísimo tiempo. Esto no es nuevo, se sabe del poderío que tienen los militares, ¿no? Entonces, son demasiadas cosas que hay que analizar y me parece que nos estamos quedando muy cortos, porque hay algo que subyace detrás de lo que está pasando y me parece que estamos simplificando un poco las cosas, ¿sí? Al decir que simplificamos me refiero a que estamos haciendo o se está haciendo el análisis desde una perspectiva meramente política, ¿sí? Y tienen razón, pero ¿qué hay detrás de que Andrés Manuel López Obrador le esté, ¿cómo decirlo de manera coloquial? Le esté cantando el tiro, como decimos aquí en México, le esté cantando el tiro al gobierno de Estados Unidos, a un gobierno que ni se ha instalado y el anterior no se ha ido. ¿Qué está pasando ahí? Ahí tiene que haber algo importantísimo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que nos estamos tragando no solamente la 4T, no solamente AMLO, porque esta decepción nos la estamos tragando todos, pero probablemente, digo probablemente porque es muy difícil asegurarlo, probablemente sea porque de verdad ahora sí existe por lo menos una intención de sacarnos de encima a una parte del gobierno gringo, un gobierno que se ha caracterizado
en México y en América Latina por intervenir siempre que se le antoja, ¿no? Qué curioso que haya un juez en Estados Unidos que haya aceptado hacer una investigación sobre un importantísimo miembro de las Fuerzas Armadas y de la política mexicana de forma ilegal, ¿sí? De forma ilegal, no avisaron. Y de pronto lo detienen y se entera todo el mundo, ¿no? ¿Qué clase de gobierno, qué clase de amigo, qué clase de socio le hace eso a su compañero, a su vecino? ¿Sí? Entonces, yo no sé si sea culpable Cienfuegos, ¿no? No sé si verdaderamente tenga relación con los narcos, cosa que es muy probable porque el ejército mexicano está muy penetrado por el crimen organizado. No sé si en esta ocasión sea responsable, pero sí lo es de muchas otras cosas, entre ellas lo del caso Ayotzinapa. Y es dolorosísimo, dolorosísimo que salga impune de esta, ¿sí? Entonces, lo único que queda esperar ahí en el optimismo que a veces solemos tener, queda esperar de que de verdad sea para quitarnos de encima a una parte de la maquinaria gringa, ¿no? Ya que no podemos quitarnos a toda, por lo menos a esta, que ha sido verdaderamente nociva para todo el país. Desde luego, y esto que dices es importantísimo y trae a colación a lo mejor grandes temas y grandes pues fracasos de la misma DEA en México, esa DEA que hoy está extremadamente molesta con el gobierno mexicano, que es la misma DEA que hizo Rápido y Furioso, por ejemplo, que es la misma DEA que ha estado aquí en el país con operaciones activas desde hace muchos años y que el narcotráfico sigue estando en México y en Estados Unidos. Entonces, ahí hay mucho que ver hacia la DEA también, ¿no? Y cuáles son como estos, digamos, ¿qué es lo que hay detrás del archivo a lo mejor incompleto que entregó la DEA? ¿Qué hay detrás de esa investigación? ¿Cómo ves tú, Ruth? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? Bueno, solo comentar que sobre este caso que mencionó Raúl, este señor o este general Humberto Mariles ya fue exonerado. Esta información la dieron a conocer en el programa de Aristegui el 30 de noviembre de 2020, incluso allí en la mesa de análisis donde participa justo Ana Lilia Pérez. Bueno, solo lo quiero mencionar. La hija del general habló por teléfono, estuvo en línea con Carmen Aristegui, la entrevistaron y ella asegura que fue exonerado, ¿no? Entonces habría como que ahí matizar esa información. Pueden encontrar en la página de Aristegui Noticias esta entrevista. Ahora, sobre el documento que se entregó con tachoneos y demás, bueno, muchos defienden que el INAI sea una institución que no desaparezca, pero parece que no conocen que existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Muy seguramente, con base en estos dos documentos, en estas dos leyes, fue que fueron tachoneados o usado el black market, ¿no? En el documento que presentó por instrucciones del presidente López Obrador, que presentó Marcelo Ebrard. Bueno, nada más para comentarlo, échenle un ojo a estas dos leyes, porque bueno, si hay nombres de personas no se pueden dar a conocer y otras cuestiones que valga la redundancia, cuestiones de seguridad nacional, etcétera, se tienen que tachar para presentar versiones públicas. Eso lo menciona así estas dos leyes. Ahora, sobre el caso propio de Cienfuegos, bueno, yo no soy ninguna experta en temas de seguridad, ni mucho menos, pero quiero hacer un paralelismo para hablar del tema de la impunidad y la corrupción. Quiero hacer un paralelismo con el gobierno de Salvador Allende en Chile. Cuando él intenta formar un gobierno socialista, digamos, la clase trabajadora consciente, con una conciencia de clase muy digamos, puesta, ¿no? Muy sabida, señala, ¿no? Así rápidamente lo digo, ¿cómo vamos a construir el socialismo con instituciones, con un
carácter de clase burgués. Pues lo mismo pasa de alguna manera en México. ¿Cómo vamos a construir o cómo se va a llevar a cabo una transformación donde no haya corrupción con instituciones de corrupción? O sea, están en la podredumbre de la corrupción. Yo no sé si ustedes recuerdan una entrevista que hace un par de años le hizo Carmen Aristegui a los presidentes o a los expresidentes. Y Miguel de la Madrid dijo algo que me hizo recordar este episodio que ahorita estamos viviendo. El sistema mexicano, el sistema político mexicano no puede funcionar sin la impunidad y la corrupción. O sea, es como el engrane, desafortunadamente. Y por más que esta 4T tenga ese empuje y esas ganas, pues va a tener que haber momentos en que se actúe de esta forma pragmáticamente o que se actúe de una manera en la que vaya en contrasentido a este objetivo y a este, digamos, eje que articula la 4T, que es la lucha contra la corrupción. Y ya por último, solo mencionar del caso de la DEA, pues se hacía como un poco impresión, ¿no? Lo que dijo en la mañanera del viernes López Obrador respecto a la DEA, que habían fabricado las pruebas contra Cienfuegos, que les he de decir que yo sí revisé el expediente, bueno, una síntesis que hizo, si no me equivoco, de página. Sin ser yo experta, pues yo sí me da la impresión de que son meras pruebas circunstanciales, ¿no? Pero solo por recordar, por ejemplo, en 2008, Evo Morales suspendió las actividades de la DEA en Bolivia. Sí, la DEA sí fabrica culpables, o sea, estas organizaciones son el brazo ejecutor del imperialismo gringo, ¿no? Entonces, pues a Maduro el año pasado o a principios de este año, en marzo, lo acusaron también de narcotraficante. Entonces, podemos esperar cualquier cosa de estas organizaciones y yo trato como de ver el asunto más en términos históricos y geopolíticos. Gracias. Antes de que Gracias, sigamos Pamela. con la discusión, a ti, Ruth, antes de que sigamos con la discusión, quisiera, por favor, que pudiéramos dar voz a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Atenas, tienes la palabra. Muchas gracias, Pam. Así es, aquí tenemos varios comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. Por un lado, Mar Llamas comenta, un saludo a cada uno. Edgardo Bengala, buenas noches a todos y a este gran músico, Federico Bonazo. Fabiola Stephanie, hola, muy buenas noches. Sara Cortés, saludos y excelente inicio de año a todos los desconsiderados. José Antonio Cruz Peinado, buenas noches a todos, excelentes ponentes. Juan Antonio Cruz Peinado, saludos Ruth Dávila, me gusta tu nuevo look. Rafa Quintana, interesantes temas a tratar, saludos. Arm Can Cruz Leo, ya nos aclaró que el ejército es el que manda en México. José Antonio Cruz Peinado, lo de Cienfuegos fue una decepción por parte del gobierno de AMLO, por la velocidad de sacar un veredicto y no aplicar esta velocidad con el caso del señor Lozada. Respondiendo a Art, José Antonio Cruz nos comenta, hay un cierto sector del ejército que fue el que en realidad dobló al gobierno con el caso Cienfuegos. Samia Vázquez, buenas noches a todos. Pacha Bañuelos, estoy de acuerdo, pero se violan tratados al difundirlos y dejó de existir la diplomacia para entrar como caudillo. Nadia Olivares nos comenta, Mira y Ricardo Contreras, saludos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Atenas, y gracias a todas y a todos quienes están acompañándonos en esta primera emisión de la segunda temporada de Los Desconsiderados. Ahora sí, Leopoldo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Antes que todo, claro. pues un lujo de invitado, ¿no? Un músico importante, un creador importante, ¿no? Una sensibilidad importante en el rock nacional latinoamericano, que lo tenemos por aquí, de verdad es un gusto. Y pues ya nos estará hablando al rato, ¿no? De las novedades que nos tiene, de qué está haciendo, de qué está escribiendo, porque es una buena pluma, ¿no? Va a ser muy interesante lo que nos pueda platicar. Va a estar muy rico, ¿no? Y muy polémico también, porque ese documental del que vamos a hablar, pues fue, todo el mundo ha hablado de eso, ¿no? A los que nos gusta el rock y a los que no también, ¿no? Pues mira, básicamente el tema de Cienfuegos, híjole, es uno de esos temas tan complicados, yo creo que es el tema más difícil al que va a enfrentar el gobierno de López Obrador en su sexenio. Es uno de esos casos que te ponen en el filo de acabar con todo, de que si no tomas la mejor resolución se viene a todo abajo, ¿no? Es decir, es de esos casos en que también dependen miles de vidas. Ustedes recuerden el Culiacanazo,
Es decir, no es un tema fácil. Yo no sé si Octavio se acuerde cuando a mí me tocó reportear el asunto del Culiacanazo, tuve la oportunidad de entrevistar a un general retirado y recuerdo que entre de las cosas que me dijo fue el tema de enfrentar el gobierno de López Obrador al cártel de Sinaloa, le va a enseñar lo mucho que tiene que estar cerca del ejército, ¿no? Nosotros sabemos que es un tema complicado, que es un tema muy difícil, que es un tema que a muchos pues podría entrarles la desilusión, a muchos podría entrarles la confusión, todos los sentimientos, ¿no? A los que hemos seguido las causas justas, a los que hemos seguido al propio López Obrador desde el 2004, puede desconcertarnos, pero me parece que este es un caso en lo que debes hacer y lo que puedes hacer. Yo me acuerdo, por ejemplo, que por cuestiones del destino, trabajé un año en la Procuraduría de Justicia, en la PGJ, precisamente cuando Claudia Sheinbaum estaba haciendo todo el cambio de las policías del DF. Recuerdo que fue cuando llevábamos una agenda, entre ellas, pues quitar el cuerpo de granaderos, ¿no? Porque era una consigna que venía desde el 68. Y sí, se cumplió, se deshizo ese cuerpo de granaderos, se hizo un cuerpo de contención con mujeres, que ha sido las que ha estado, por ejemplo, deteniendo las marchas feministas, ¿no? Pero me acuerdo que se decía, por ejemplo, hay 16 grandes bandas delincuenciales en la Ciudad de México, de alto impacto. Se hizo un equipo SWAT de 2,000 efectivos y decían, bueno, y había jefes, había superiores que decían, procuradora, vamos con todo, pero va a haber un chingo de muertos. ¿Cómo ve? ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué? No, porque así no se hacen las cosas. Porque van a morir muchos comerciantes, porque estos güeyes controlan a muchos comerciantes, controlan muchos mercados, controlan a muchos bienes, controlan muchos restaurantes, controlan incluso escuelas, controlan incluso agencias automotrices. Digo, las cosas se tienen que hacer con cautela y se tienen que hacer con muchísima reflexión, y me parece que el presidente se enfrenta a una situación semejante. Me parece que el presidente no puede gobernar sin el ejército mexicano, querámoslo o no, porque el ejército mexicano tiene más de 300,000 efectivos. El ejército mexicano, y si le hacemos caso al general Gallardo, Cienfuegos es la pieza quizá más importante de la mafia del ejército. Es decir, tampoco podemos decir, sí, métanlos a la cárcel a todos, ¿no? Eso no se puede, porque te ponen de patas el país. Y tenemos pruebas en Latinoamérica de cuando estas medidas, pues, prácticamente vuelven inoperante al país, ¿no? Y realmente creo que en este caso es uno de esos casos tremendos, dolorosos, como lo han dicho aquí, pero me parece que el presidente no le queda de otra, ¿no? Me dijo este general también, por ejemplo, que muchos grupos de la oposición y que incluso expresidentes de la República se habían acercado a la cúpula del ejército mexicano para darle un golpe a López Obrador. Y entonces este es uno de estos casos en que dices, ¿qué haces? ¿No? Me voy con todo y asumo las consecuencias, entre ellas que pierda la vida muchísima gente, porque el ejército no solo controla puertos, aeropuertos, territorios, carreteras, también controla quizá la mitad del narcotráfico en México. Entonces, bueno, lo vas a hacer si con una pequeña probadita que vimos en Culiacán casi nos enfrentamos a un desastre humanitario. Imagínense enfrentar a la cúpula del ejército. Yo creo que este problema fue una trampa para López Obrador. Me parece que el gobierno de Estados Unidos no le echó una manzana envenenada, le echó un misil. Le echó un misil y me parece que pues es de estos casos en que no quedó mucho de otra, ¿no? Pero de todos modos estamos desconcertados desde luego. Y pues a ver qué resulta de esto, ¿no? A ver si golpea la credibilidad de la 4T, como decía hace un rato Federico, ¿no? A ver, o si fue un pragmatismo de estos que pues de todos modos es preocupante y pues bueno, ya el tiempo dirá cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión. Así es, Leopoldo. Federico, ahora sí, ¿de qué manera ves o lees todo este caso de Salvador Cienfuegos? Bueno, les reitero el agradecimiento por estar acá y a la gente que tan amable nos está escuchando. Le digo que yo no soy tampoco ningún experto, ni politólogo, ni experto en narcotráfico, ni en la estructura del ejército mexicano. Soy una víctima del pensamiento militar, eso sí, como refugiado político por culpa de una dictadura militar. En Argentina llegué a México de muy chavito, me fui haciendo mexicano a través de
el cariño tremendo por esta cultura y por los que fueron haciéndose mis amigos aquí, también por el dolor de una tierra mexicana que desde que yo pisé por primera vez hasta hoy sigue no encontrándose a sí misma, por decirlo de alguna manera, sufriendo muchísimo, y somos testigos de cómo estos poderes fácticos, aquellos con los cuales es inevitable, como también decía Leopoldo, de alguna manera establecer alianzas elementales, porque si no, no se puede gobernar, siguen imponiendo su agenda por encima del interés de la mayoría de la población y a costa del dolor de una enorme cantidad de gente. El caso Cienfuegos coincido también con Leopoldo y con lo que han dicho antes ustedes, creo que va a ser un caso paradigmático para este gobierno, quizás un parteaguas donde mucha gente va a marcar una raya y va a pasar de pensar que la 4T era un proyecto que ilusionaba mucho a que es un mal menor, y mucha otra gente incluso va a ir a otro extremo y va a decir que la 4T es más de lo mismo. Me refiero a aquellos que arrancaron apoyando. A mí hay algo que me preocupa mucho del pragmatismo político y es cuando uno establece alianzas de gobernabilidad, cuando uno lamentablemente se ve forzado por una realidad política a tender lazos con los grandes empresarios, algunos de los cuales sabemos cómo han violado la ley, incluso no tienen el menor prurito en desestimar las instrucciones de la Autoridad de Salud Pública delante de millones de personas o desafiar abiertamente al gobierno en temas tan importantes como los que suscita una crisis sanitaria como la pandemia. Es decir, sabemos que el gobierno ha tenido que tender alianzas inevitables para poder ser. El problema es que esas alianzas terminan convirtiendo al gobierno en una ilusión retórica, en una narrativa que nos encanta a los que tenemos un corazón optimista, a los que tenemos todavía, no hemos sido derrotados por la desesperanza y creemos y sabemos que es urgente un cambio, pero entonces los fines se confunden con los medios y los medios terminan siendo el fin, es decir, tan poca acción o margen de acción tenemos como gobierno que terminamos repitiendo las inercias que veníamos a solucionar. Entonces, en algún momento los malos son los malos, los conocemos, y la DEA es un actor malo, es lo que decía también Ruth al hacer este repaso histórico, todos los que conocemos, desde el Irán Contras y todo lo que ha hecho la DEA, incluso denunciado por los propios gringos en películas maravillosas como esta de Tom Cruise, que pasó sin pena ni gloria por Estados Unidos porque se atrevía a desafiar a esa gran figura que ellos aman tanto, que es Ronald Reagan, que, bueno, si la DEA acusa a Cienfuegos, a Ronald Reagan lo hubieran tenido que acusar también. Es decir, hay toda una doble moral, una hipocresía siniestra que juega para los poderes fácticos. Y la ciudadanía está harta de eso. Ahora, cuando nos da la Fiscalía su propia interpretación, la Fiscalía Mexicana, su propia interpretación de lo que ha sido la investigación de la DEA y del fiscal Seth, no me acuerdo cómo es el nombre del fiscal gringo, y de la jueza gringa que manda el expediente para acá, y lo vemos tachado en el 90%, y nos enteramos que Cienfuegos declara sin que le hagan una sola pregunta, no fue interrogado, él declaró, y además declaró con un conocimiento del expediente asombroso, él ya sabía. Entonces, es inevitable pensar que aquí se ha militarizado la estrategia de seguridad pública, que aquí se ha militarizado el país de una forma que se nos había prometido que iba a ser inversa en campaña, y es inevitable no caer en la desilusión. Y además, yo entiendo muy bien, como decía Leopoldo, y con esto creo que termino, no podemos desatender el aspecto pragmático o de la política real de la situación, pero nuestra posición como ciudadanos no puede ser la aquiescencia. Yo creo que nosotros tenemos que mantener una actitud crítica, sobre todo por cariño y respeto a este proyecto. Yo lo sigo apoyando porque me parece que no es lo mismo. Y me duele cuando hay señales que a mucha gente le parecen de que este gobierno es lo mismo que había antes. Entonces, este gobierno, si quiere transformar, va a tener que tomar riesgos. Y va a tener que tomar riesgos de gobernabilidad y va a tener que romper ciertas alianzas
con los malos de siempre. Ya los conocemos, están identificados. Ahí la corto. Sí, sí, bastante interesante esto que comentas, Federico, sobre todo porque creo que también habría que poner el foco y ponerle importancia a ver de qué manera todo este tema de Cienfuegos puede afectar al proyecto de la Cuarta Transformación, sobre todo en un contexto que, como ya antes habíamos comentado en otras emisiones anteriores, y bueno, lo reiteramos, lo hemos reiterado aquí mismo en este programa, eh, el gobierno de la Cuarta Transformación se encuentra ante una oposición que es poderosa, que ha tenido en sus manos el gobierno, que ha tenido en sus manos el poder y que lo sigue ocupando, que sigue haciendo uso de ese poder. Que no es lo mismo la oposición que éramos nosotros a la oposición que tenemos hoy nosotros, ¿no? Entonces ahí habría que ver de qué manera este caso de Salvador Cienfuegos puede afectar o desbalancear o desequilibrar al proyecto de la Cuarta Transformación, sobre todo porque un mensaje lamentable, dolorosísimo que se da es el de la impunidad. Y realmente lo que nosotros votamos para la Cuarta Transformación fue precisamente lo inverso, ¿no? Entonces, no quiero decir que es así, no quiero, o sea, digo, no todo está dicho aún en el caso de Salvador Cienfuegos, eso es claramente, pero por lo que tenemos hasta ahora, que además, como bien ya han reseñado, ha sido un cúmulo de confusiones y primero sabes una cosa y luego la otra y luego lo sabes a medias y luego lo que sabías primero no era y luego, bueno, todo, o sea, un desastre en versiones. Habría que ver de todas maneras de qué manera el gobierno de México logra hacer justicia en este caso, ¿no? Porque aunque si bien Salvador Cienfuegos puede no ser culpable en este caso, que yo la verdad creo que lo es, pero bueno, podría no ser, es culpable de muchas otras cosas y lo sabemos, ahí está Ayotzi, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver de qué manera también el proyecto de la Cuarta Transformación logra hacer justicia. Octavio, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues han sido intervenciones muy agudas, muy inteligentes. Yo no, la verdad, más bien quisiera agradecer la visita de Federico, ¿no? Déjenme comentarles algo antes de entrar al segundo tema, que es el documental de Rompan Todo. Una de mis bandas favoritas en la secundaria, cuando yo era un puberto, era El Juguete Rabioso. Sí, la verdad. Yo sí creo que es una de las bandas, en verdad lo digo, quienes me conocen saben que siempre hablo de frente y digo las cosas como verdaderamente las siento, ¿no? Yo sí creo que es la banda de las bandas más importantes del rock mexicano que ha sido más castigada, que no ha obtenido el lugar que merece. Eso es lo que yo creo, porque es poco conocida, pero si el que la escucha y que sabe lo que es la banda de Juguete Rabioso, sabe que y ya aprecia, digamos, ¿no? Esa calidad musical. Pero bueno, te tocó, Fede, en una etapa en la que la industria del rock mexicano apenas estaba creciendo, estaba incipiente, venía saliendo de los hoyos funkis, de la clandestinidad, te tocó finales de los 80, principios de los 90, una etapa también transitoria, muy difícil, de sobrevivencia de las bandas, ¿no? Yo no sé por qué se desintegraron con solo 2 discos, pero bueno, pues aquí estás hoy celebrando tu visita, ¿no? Y, y bueno, pues no sé, habría que entrarle al tema, ¿no? Que rompan todo. Netflix, que también como crítica, Netflix nos está diciendo qué discutir y qué pensar también, ¿eh? O sea, Netflix está marcando la pauta de la agenda cultural en las redes sociales, ¿no? Hasta yo creo que provoca campañas ficticias para hacer que volteen a ver algunas películas de Netflix, ¿eh? O sea, se inventa sus propios bots y sus propias... Pero hoy aquí estamos de manera auténtica discutiendo cómo Netflix es un espacio de privilegiados, ¿no? Y qué es lo que vimos con ese documental. Entonces, ¿quién quisiera arrancar? O sea, esto es ahorita la charla. ¿Quién quisiera arrancar? Aunque hay comentarios también por ahí, ¿no? Antes quisiera que pudiéramos, ajá, exacto, darle voz un poco a las personas que nos están Oye, viendo. Pamela, solo me dejas decir algo rapidísimo para cerrar lo del caso Cienfuegos. Solo quiero parafrasear a Antonio Gramsci, que dice que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, en esos claroscuros es donde surgen los monstruos.
Y este caso de Cienfuegos claramente pues me hizo pensar en eso, ¿no? Porque sí siento que es un golpe muy duro, sobre todo pensando que uno de los ejes que articulan la 4T pues es justo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Así es. Gracias. Así es. Sí. Raúl, me parece que tienes ahí. Sí, igual es que entre todo el análisis que dieron, pensé muchas cosas, pero bueno, ya para cerrar, creo que un tema que queda pendiente es el que la gente se interese por temas que en la agenda no llegan a estar, y es de echarle más luz y más atención a los militares. Finalmente, parafraseando a los grandes teóricos de la historiografía militar, la guerra y los militares es un asunto demasiado serio para que se estudien a sí mismos. Y bueno, con eso ya cerraría. Muchas gracias, Raúl. Y ahora sí, Ate, creo que podemos darle voz a algunos de los comentarios que tenemos en redes. Claro que sí, muchas gracias, Pam. Pues nos comenta Ricardo Contreras, saludos a todos. Erandi, buenas noches, saludos. Alex Rosen, muy buenas noches a todos. Mar Llamas nos comenta, pero qué canijos, de ahí que quieran y puedan hacer todo lo que quieran, qué tristeza. Arturo Mendoza, siguiéndolos desde Cancún, saludos, Leopoldo. Carlos Tejera, Federico Bonazo, un músico, un luchador social, un creador excepcional, gran invitado. Mar Llamas, coincido tanto con Federico. Edgardo Bengala, saludos Fede, sos un chingón, tu visión es exacta y real, de tal cual son las cosas de nuestro país. Gracias por dar tu punto de vista. Pacha Bañuelos, perdón, pero las señales que envía el gobierno son totalmente contrarias. Agustín Lascano, SFD, es Master. Jorge Luna, El Juguete es una de las mejores bandas del rock mexicano y latinoamericano. Abel Fernández, un saludo a todos. Rafa Quintana, Tu amor mata, gran tema. David Martínez, el caso Cienfuegos tiene mucho que ver con el caso Ayotzi, las rutas del narco de Iguala a Chicago. ¿El tipo estaba al tanto? Por supuesto. Eso quiere decir que la DEA no se equivoca. Claro que no. De hecho, se equivoca más de lo que acierta. Abrazo al no politólogo del Fede. Edgardo Bengala, es una banda ícono de nuestro país, el Gran Juguete Rabioso. Me fascina y de mis favoritas, la cual hasta ahora no dejo de escuchar, y también su proyecto solista de Federico Bonazo, La Subversión. Colectivo Dignidad. Extraordinario apunte de Federico Bonazo. Es imposible creer que la autodenominada 4T pudiera ser el borrón y cuenta nueva, con el poder adquirido de los intereses creados, y coincido con Pamela, no es el mismo poder político del Caldeonato del Peñato al que pretende manejar AMLO. Para bien o para mal, el 2018 marcó un cambio en el sistema político. Saludos desde el desierto. Marta Osorio nos comenta, saludos con afecto, coincido mucho con Federico. Daniel Arévalo, saludos a todos, en especial al buen amigo Octavio Solís. Juan Manuel, saludos amigos. Emiliano Gallega, saludos a Federico de parte del Apache. Britza Lobatón, saludos. Gracias, Ate, y muchas gracias a todas y a todos quienes nos hacen el favor de seguir aquí, estando con nosotros en esta primera emisión de la segunda temporada de Los Desconsiderados. Y bueno, pues ahora sí, Federico Bonazo, autor, músico, productor, mexicano, argentino, autor de Diario Negro de Buenos Aires y también autor de un proyecto musical, La Subversión. Federico Bonazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. No sé, ahora sí, ¿cómo empezaríamos esta discusión, esta charla sobre el rock latinoamericano? A ver, Octavio, tú pon las premisas y de ahí nos arrancamos. Hoy sí me aventaste la papa caliente, ¿no? Pero mira, yo creo que fue grato ver un documental así en la oferta de Netflix, porque pues de alguna manera pues en este encierro te palia un poco ver estas remembranzas de los músicos de un género del que yo he sido afecto toda mi vida, ¿no? Y que pues sí, fue agradable decir, no es un mal documental, tampoco quiero decir que el documental es un asco, o que está mal, o que si no están las bandas que yo hubiese querido que estén, entonces no vale la pena, ¿no? Yo creo que vale la pena verlo. Coincido mucho con tu opinión, siempre he coincidido cuando te veo en las redes, porque es muy sensata, es muy objetiva, ¿no? No te cargas hacia el odio o la idolatría de algo, ¿no? Y eso es muy importante siempre, tener una posición crítica. Y en ese sentido, pues yo creo que Rompan Todo hizo evocación, hizo un recuento importante, pero igual nos dejó una sensación de insatisfacción, de que algo hace falta. Y este espacio pretende, pues, si no satisfacer estos gustos, por lo menos propiciar, ¿no? Estas
posibilidades de lo que no está ahí. Por eso tu título provocador es Armen todo, ¿no? Porque esos cuates que estaban muchos de ahí ni siquiera rompían nada, ¿no? O sea, esos cuates, pues eran niños bonitos, muchos de ellos, ¿no? Es decir, eran pocas bandas realmente las que eran las de rompan todo, que eran antisistema, y que algunas verdaderas bandas antisistema ni siquiera estuvieron, ¿no? Y que bueno, pues eso es lo que nos provoca, ¿no, Fede? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es un tema como el anterior, que no se puede agotar en una reflexión corta, porque trae muchos temas. A mí no solo el tema musical me interesa, sino que también me interesa el tema político, para intentar tender quizás un puente entre el tema que dejamos atrás y el que estamos abordando ahora. El documental, a ver, primero que nada quiero decir, y coincido contigo, que lo más importante es la discusión que suscita el documental, más que ponernos a discutir su valor en sí. Coincido que hay que verlo. A mí me hizo fan de los Shakers, que es una banda que no conocía, lo cual habla de que uno tiene lagunas importantísimas aunque se dedique al rock. Los Shakers, esta banda uruguaya que son una joya para todos los que amamos a los Beatles, es una banda muy buena, alguna vez confundida con los Beatles, y a los tipos hay una anécdota maravillosa, los invitan a ir a tocar a Estados Unidos porque dicen que los empresarios de allá piensan que son tan buenos como los Beatles, y estos con ese candor, esa modestia uruguaya que yo celebro tanto, que es tan diferente a la vanidad apenas cruzas el Río de la Plata, le dicen, no, pero nosotros no hablamos inglés, que vamos a ir a tocar a Nueva York, gracias, no, preferimos tocar acá en Montevideo. Y así como esas historias de los Shakers, esa particularmente no está en el documental, me la contó un amigo uruguayo. Hay muchas otras y el documental vale la pena como puerta de entrada para los que tengan curiosidad en repasar la historia del rock en español o del rock latinoamericano. Primera injusticia del documental. Se autopromueve como una historia del rock latinoamericano y no existe Brasil. Entonces yo me pregunto, ¿Brasil no es Latinoamérica o qué? No existe Centroamérica. No existe Cuba. Y ahí eso da para toda una charla. El documental tiene un sesgo político muy importante. Intenta reflotar una teoría siniestra. Y ahora que yo con el tiempo he ido averiguando quién lo ha producido, quién está detrás del documental y por tanto de ciertas ideas políticas que promueve el documental, está esta terrible de los dos demonios. Se las explico muy rápido para los que no la conozcan. En la Argentina se llegó a pensar o a manejar la teoría de que la sociedad había sido secuestrada por el extremo de izquierda y por el extremo de derecha, que eran lo mismo los que resistían, incluso tomando las armas, la irrupción de los militares contra el orden constitucional, que los mismos militares que como cara del Estado torturaban, secuestraban, desaparecían gente, tiraban gente viva al mar, secuestraban mujeres embarazadas, las hacían tener sus hijos, se las daban a familias de militares o de policías y después las asesinaban. En fin, ese crimen organizado desde el Estado, promovido no por la DEA, pero sí por la CIA, y establecido a nivel continental en el Plan Cóndor, donde todas las dictaduras militares del continente participaron de la misma manera de operar contra los opositores políticos, bueno, no puede equipararse nunca a lo que fue la resistencia, incluso armada, contra esa violencia del Estado. En el documental Rompan Todo es lo mismo, en el caso argentino. Y en el caso colombiano, el Estado no es culpable de nada. En el caso colombiano, la sociedad habría sido secuestrada por la locura de las FARC y la locura de los narcotraficantes de Gaviria, de Escobar Gaviria. Entonces, si el rock va a surgir como contestación a esos extremos de izquierda y de derecha, de entrada estoy en desacuerdo con la tesis política del documental. Y sí es muy importante denunciar esa falsedad, ese sesgo, porque muchos chavos, mis hijos incluidos, que lo puedan ver hoy, junto con la música padre que trae, ¿quién no ama a los Tacubos? ¿Quién no quiere? Por cierto, tratan muy mal a los Caifanes, es una de las cosas imperdonables del documental, que trae otro sesgo, que es el comercial. Todo aquello que no fue un golazo comercial no existe, o existe en la medida de lo que vendió. En ese sentido, los Caifanes serían la Negra Tomasa. Injusticia y barbaridad brutal, si las hay. Pero bueno, cierro con lo de lo político.
no pueden los chavos creerse, tragarse, que esa es nuestra historia latinoamericana. Aquí hay estos poderes fácticos de los que hemos venido hablando, en contubernio con el imperialismo de nuestros vecinos del norte, en contubernio con las oligarquías nacionales, generaron la instalación de un sistema económico a través de la violencia y el terrorismo de Estado. Intentar revertir esa verdad, esa evidencia histórica, es profundamente perverso y pernicioso. Y eso yo no se lo perdono a Santaolalla, que me parece un excelente productor, que me parece un tipo talentosísimo, pero no le perdono que haya permitido eso. Esa es una de las broncas con el documental. Y luego genera otras. Yo les cuento a nivel de testimonio, quizás porque es más gracioso, o no sé si, o doloroso enfocarlo desde acá. Yo perdí un par de amigos por culpa de lo que publiqué y que Octavio tan amablemente reprodujo en consideraciones. Perdí un par de amigos y no se los digo en broma, se los digo en serio, y perdí porque yo quise tirar un gancho provocador para que los lectores se ocuparan de estos otros temas que a mí me interesaban, sobre todo el de la teoría de los dos demonios, y empecé criticando una crítica que hay al documental, que es la presencia de Maná en el documental. Justo yo quería preguntar cuál es tu perspectiva, Federico, sobre Maná. No sé, creo que es un tema como muy polémico esta parte, ¿no? Es fascinante el tema, Pamela, porque da pie a una reflexión incluso hasta de filosofía estética. Nadie le puede negar a Maná el derecho a tener una presencia en un documental sobre el rock en Latinoamérica. El que quisiera negársela tiene un problema grave de memoria y de conocimiento histórico. Maná se partió la madre para llegar a donde llegó, luchó durísimo. Bueno, si sus melodías son más poperas o sus letras son más frágiles o no están tan comprometidas, bueno, es otro problema. Pero bueno, Maná también versionó la canción Desapariciones de Rubén Blades. Maná se involucró a su manera fresa, muy candorosa, pueril, con el zapatismo, apoyó, bueno, estuvo del lado del zapatismo. Es decir, hay una valorización histórica muy injusta con Maná. Y hay una valorización estética que es producto de un capricho, que es decir, bueno, ¿por qué una melodía de Maná no es rock y una de Café Tacuba sí? ¿Qué demonios importa lo que es rock de alguna manera? O sea, el rock ya es un conjunto de músicas que gracias a los Beatles, los que conozcan a los Beatles, que son los papás de lo que hoy llamamos rock, sabrán que los Beatles no solo son la continuación del blues o del rock and roll de Chuck Berry. ¿Qué es Yesterday? ¿Por qué los Beatles abrevaron del folk, de la música celta, de las melodías tradicionales de las Islas Británicas? O sea, los Beatles son la gran amalgama de ritmos, de melodías, de búsquedas melódicas. Es más, lo mejor de los Beatles no sé si es su rock o son sus baladas. ¿Qué demonios importa sacar del rock a expresiones que son definitivamente rockeras si por rockero entendemos la actitud contestataria de denuncia? Y entonces yo en mi escrito decía, no puede estar Juanes en el documental y no estar Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un rockero, aunque esté disfrazado de trovador. Silvio Rodríguez, hay un grupo chileno, Los Bunkers, yo no sé si ustedes lo conocen. Sí, tiene un disco dedicado a todas sus rolas. Las canciones de Silvio Rodríguez, Octavio. Ángel para un final. Sí. ¿Y qué prueba Oye, ahí? Federico. El mejor disco de Spinetta, quizás, y perdón, cierro aquí, no quiero monopolizar la palabra, soy un parlanchín pedernido, discúlpenme. Además, cuando son los temas que me apasionan. El mejor disco de Spinetta, o uno de los mejores, Kamikaze, es un disco de guitarra acústica con voz. Podría ser un disco de trova. ¿Por qué Spinetta sí es rock, Silvio no? Todas esas arbitrariedades del juicio estético, de la taxonomía de los géneros musicales, llevan a mucha gente a decir, Maná no tiene que estar ahí, por eso ya no veo, rompan todo. Ya no lo veo si está Maná. Yo creo que Fede es como un rollo de identidad, ¿no? Me defino Oye, esto. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Es que justo esto que dices me lleva a preguntar. ¿El documental habla de la historia del rock o de la historia de la industria cultural de la música
que se define o que se busca definir como rock. Personalmente a mí sí me gustó por lo nostálgico, más allá de todas las críticas que a mí me encantó ver todo, pero a mí me gustó mucho por la nostalgia que me provocó por la música, porque yo era adolescente cuando todos esos músicos. Entonces, pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas y qué piensan los demás respecto a si se trataba más de un documental de las industrias culturales o propiamente de la música? Mira, Ruth, me interesa mucho también oír la opinión de los demás. Yo contesto rápido esto por temor a que este cerebro que va envejeciendo pierda la idea, que creo que es, a mí me importa contestar, que es eso, el sesgo es una historia de la industria. Tanto lo es que cuando se toca el tema de en México el rock apoyó al zapatismo, no voy a acusar a nadie ni dar nombres ni decir nada, pero lo que sí puedo decir es que se menciona como los grandes apoyadores de ese movimiento social que fue el zapatismo, que permeó en la clase media mexicana, en la clase baja del DF, o sea, que tuvo un impacto a nivel nacional. Son los grupos que vendieron, y yo estuve en la gestión, en la gestación de los primeros conciertos por el zapatismo. Sé muy bien quiénes estuvimos ahí al principio, quiénes dijeron que no querían estar al principio y luego están. Entonces, esa falta de rigor en la investigación, sumada a que el criterio de selección de los grupos del documental es el que tú dices, Ruth, aquellos que tuvieron éxito en la industria y no una huella en la cultura, produce equívocos, pues de los que conviene hablar, sin rencores, sin vanidades, pero de los que conviene hablar. Ciudad Universitaria, ¿no? También fue un espacio estratégico en la Ciudad de México y en el país, en el que fue como la trinchera, ¿no? Cuando empezaron a salir estas bandas, CU, la UNAM, fue un catalizador, ¿no? Donde desde esta mezcla, este ambiente político del zapatismo, con este espacio de juvenil y este boom que venía y que se refugia primero el rock en CU y después se va y es absorbido por las industrias, ¿no? Que también es necesario en la industria, porque si no los rockeros no pueden vivir de su propio arte, ¿no? Pero bueno, pues es el resultado también de condiciones históricas, ¿no? En el capitalismo no sé, no es posible, pero pues hay que ser honestos, ¿no? Como dice Federico, o sea, ¿por qué venderlo como una historia que además deja fuera a muchos? A mí me hizo falta, y eso me enojó bastante, al de 14, aunque es más blues, pero de todas maneras se hizo El rock se falta. alimenta del blues, claro, claro. No se puede no mencionar a Real de 14 si vas a hablar de rock mexicano, no se puede no mencionar a Jaime López, no se puede no mencionar a Cecilia Toussaint. Cecilia Toussaint. La misma Kenny. Santana. Kenny Los los eléctricos, Eléctricos. claro. Sí, Está sí, lleno sí. de ausencias. Digo, a la vez sabemos que el documental no podía hablar de todo el mundo, pero también resolver el tema de género al final con un comentario de ahora vienen las chavas, y absolutamente demagógico. Yo lo vi muy forzado, esa parte, histórico. exacto. Eso habla de cómo está hecho, de cómo está concebido. Hay un montón de otros documentales nuestros que hicimos, no digo El Juguete Rabioso, que se han hecho en México, en la Argentina, sin recursos. Está la gran recopilación que hace Ricardo Rico, que se llama En Busca del Rock Mexicano, que es un trabajo de años, asombroso, donde están representados muchísimas bandas y aún quedan muchas otras por representar, porque es un trabajo que se sigue construyendo. Es decir, que Rompan Todo nos sirva para reflexionar, recordar esta nostalgia de la que hablabas tú, Ruth, que creo que es el gran gancho que tiene. A mí también me pegó, por muchas razones. El rock urbano, ¿no? Sobre nuestra propia historia, ¿no? El rock urbano ausente, ¿no? Todo el rock urbano, Aragán, y que hay comentarios aquí también que están rescatando eso. Rodrigo comentado ahí, mal escogida también las canciones, es como el caso de Caifanes, no mencionar, qué excusa maravillosa para hablar de rock latinoamericano, decir que había un argentino en una banda mexicana tan importante como Caifanes. ¿Por qué no? Un hijo del exilio, como era Alejandro Markovich, como es Alejandro Markovich. ¿Por qué no mencionarlo? En fin, tampoco se puede mencionar todo. Yo lo que digo es que el sesgo, yo protesto contra ese sesgo, me molesta el sesgo que hay en el análisis político y el sesgo de lo que fue exitoso comercialmente
como explicación de lo que es nuestra propia historia. Y una visión muy egocéntrica de Santaolalla, donde él sería el que recibió esos cassettes ininteligibles de unos tales Café Tacuba y lo convirtió en el arte que hoy disfruta el mundo. Tampoco es así. Es decir, qué bien le haría a ciertos porteños, y en eso México ha hecho un trabajo de años sobre mí mismo, moderar un poquito su vanidad, moderarla un poquito, si nadie le resta los méritos a este hombre, pero exaltarlos así. Antes de que siguiéramos con la charla, quisiera que pudiéramos leer algunos comentarios. Ate, tienes la voz. Muchas gracias, Pam. Claro que sí, aquí nos están comentando César Tejeda, aún conservo mi CD de caras modernas, buenísimo. Bricia Lobatón, sí, Octavio, hablar de rock urbano, las historias de la calle, las historias de las vivencias de las personas y cómo percibes el mundo, la sociedad. Manuela Maribel, Argentina presente aquí escuchándolos. Eusebio García, estoy de acuerdo con Octavio Solís, pero sí le faltaron grupos como, por citar, por ejemplo, Rata Blanca. Rafa Quintana, hay que entender que Rompan Todo es la visión del rock latinoamericano desde el punto de vista de Santaolalla, y como cualquier documental es la visión del que lo cuenta. Obvio no es la historia completa, falta mucho y en cualquier documental faltará igual, me ayudó a encontrar cosas nuevas, pero definitivamente en la promoción faltó decir que es la historia según quien lo está contando y coincido, hay grandes lagunas. Manuela Maribel, el rock nacional Argentina le dio voz a los 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar. Qué bueno, recuperas la falsa teoría de los dos demonios, Federico. Hoy continuamos batallando por memoria, verdad y justicia. El indio Solari diría, la memoria es el único paraíso del que no nos pueden expulsar. Saludos a Octavio Solís y faltó Silvio Rodríguez. Edgardo Bengala nos comenta, lo más importante al rock en general son la infinidad de propuestas musicales que nos enriquece a todos y nos da el derecho de escoger y disfrutarlas aún más. La música es lo más chingón. Julia Luna, como toda reconstrucción, la historia narrada está hecha con un sesgo. Lau Díaz, yo también. Abel Fernández, los conciertos en el espacio escultórico y en las islas que significó una confluencia entre el rock y el movimiento nacional. Emilio Gallarta, no olvidar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde tocaron en su auditorio todos estos grupos. Abel Fernández, Santa Sabina, la perdurable Rita Guerrero. Britza Lobatón, esa parte de la que hablas es el rock urbano. Manuela Maribel, qué bueno que dices que porteños, porque juro que el resto de Argentina es menos vanidoso. Lau Díaz, coincido que hubo un sesgo bastante fresa y misógino, pero creo que la historia de las bandas que ahí aparecen son buenísimas. Eusebio García, de hecho en México se han hecho documentales muy buenos como el rock no tiene la culpa. Muchísimas gracias a todos los que nos han comentado. Los invitamos también a que pongan sus comentarios en nuestra red social de Twitter con los hashtags de Rock Nacional, Rompan Todo, Federico Bonazo y rock mexicano y rock latino. Muchas gracias. Pues ahí está. Gracias, Ate. Yo quisiera hacerte una pregunta, Federico. Yo lo que pude ver en Rompan Todo, y la verdad es que me confieso una grandísima ignorante en temas de rock, la verdad, lo que pude ver y lo que a mí me queda claro es como una visión del rock, de cómo se configura y cómo se hace desde México y desde Argentina. Y como que lo que hay ahí en medio no está o no existe o mejor no contribuyó. Digamos, o sea, es así. Digo, yo entiendo que México y Argentina son, digamos, como dos grandes naciones y, bueno, con muchas características o con todo el potencial para hacer, pues eso, potencias a lo mejor en un tema cultural, pero yo quisiera saber, por ejemplo, por qué efectivamente Brasil no está ahí, ¿no? O por qué hay otros, pues no sé, países, o no sé, el 90% de América Latina está casi invisible en el documental, ¿no? O sea, como, digamos que, ¿cuáles son esos como huecos o hoyos o baches que tiene este documental que sería como extremadamente importante? Yo, la verdad es que llego a una conclusión, digamos a priori, porque no lo sé mucho, de que a lo mejor Brasil no está en el documental porque, no sé, no se hace rock en español, y no sé, o sea, no lo sé, pero digo, es como algo muy, no sé, bruto, a lo mejor una conclusión muy bruta. No, yo creo que es porque los que lo hicieron con una vanidad naturalizada y con unos sesgos nunca autocuestionados. Es decir, ellos evidentemente tienen que haber analizado, ponemos a Brasil o no, ponemos a Centroamérica o no,
ponemos a Cuba o no, con la importancia que tiene Cuba como núcleo cultural. En Cuba se hace rock, además. Además, en Cuba el rock estuvo proscrito porque era el lenguaje del imperialismo, pero después se abrió. Hay una hermosa estatua de John Lennon en una de las plazas de La Habana, promovida por el que fuera ministro de Cultura, Abel Prieto. Y yo les puedo contar que el Juguete Rabioso tocó en La Habana, frente al comandante Castro, en una feria del libro, Huevo. a México, al rock mexicano, antes de que fueran todas las bandas que se ufanan de haber sido los primeros rockeros mexicanos que estuvieron ahí. Lo comento porque en el contacto con los músicos cubanos, que llevan la música en la piel, como los músicos brasileños, o sea, son dos tierras que no pueden no ser mencionadas en un documental sobre el rock. Porque, insisto, lo que llamamos rock es una cosa muy amplia. O vamos a decir el rock and roll, y le vamos a llamar una parte del rock and roll latinoamericano según Santa Olaya y no habría ninguna protesta. Pero si tú le dices la historia del rock latinoamericano, pues no puedes no mencionar a Brasil. Os Paralamas do Suceso, Lenin, o sea, genios que hay allí que además han influido en otros de los que aparecen como protagonistas, creadores en el documental. En fin, yo creo que Santa Olaya hubiera podido salvarse tanto si hubiera hecho un pequeño prólogo diciendo, señores, esta es una pequeña visión muy parcial de lo que yo más conozco, adelante, esta serie tiene que crecer y esperamos la contribución. En fin, con eso se salvaba. Pero si él se muestra como el que nos cuenta la historia y termina molestando, inevitablemente termina molestando. Yo me pregunto qué piensa Jaime López de que millones de personas piensen hoy que la Chilanga Banda es una rola de los Tacubos. Que, insisto, yo adoro a los Tacubos, no tiene nada que ver, compañeros de larguísimas batallas. Fuimos a tocar tantas veces juntos con ellos y los admiro tanto por además arriesgarse a renovar el lenguaje rockero. Pero que no esté Jaime López en el documental, no puede ser, ¿no? Esas ausencias, creo que algunas no son gratuitas, algunas serán inevitables y otras no son gratuitas. Yo quiero decirle algo a Federico Bonazo, porque creo que es una autoridad en este tema y no puedo yo desaprovechar la oportunidad para preguntarle algunas cosas sobre el rock, porque pues bueno, yo soy un purista del blues. Mi papá tenía un grupo de blues, de rock and roll en los 70, o sea, es un macizo del rock and roll. Y entonces, pues nosotros traemos una tradición, pues de que el rock and roll es Chuck Berry, es Jimi Hendrix, es Eric Clapton, es los Rolling Stones, es John Lennon, es Pink Floyd, o sea, es el rock duro, pues, o sea, y era muy cagado porque cuando yo leí tu texto, a mí me metiste en problemas, es decir, yo sí me di cuenta que era yo un pinche cabeza dura ortodoxo, porque en realidad yo decía, pues, yo era de los que decía, te voy a ser sincero, porque tu texto me movió. Yo dije, eso no es rock. Yo soy de los que digo, eso no es rock, ni madres, eso no es rock. Será lo que tú quieras, pero eso no es rock, cabrón. Porque rock es Jimi Hendrix, rock es Johnny Winter, rock, cabrón, rock es la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Rock es Carlos Santana, o sea, y yo te voy a decir una experiencia. Cuando la primera vez que vinieron los Rolling Stones, abrieron los Caifanes. Y la gente dijo, bueno, vamos a ir al baño y vamos a comprar unas chelas mientras tocan eso, que quién sabe qué sea, esa fresada, pero rock no es, güey. Porque rock es Keith Richards y Mick Jagger, ¿no? Es decir, entonces, desde ahí tú problematizas bien, cabrón, el asunto, porque sí, muchos, y yo creo que, no sé qué piensas tú, tiene que ver con una cuestión generacional, que los que son más viejos no van a aceptar a Caifanes, no van a aceptar a Maldita Vecindad, no van a aceptar, ni siquiera van a aceptar una idea como el rock en español o rock latinoamericano. Para ellos eso no existe. Te voy a dar brevemente otra anécdota. A mí me gusta mucho el blues, yo es lo que oigo toda mi vida. Una vez una novia me dice, te voy a invitar a oír blues. Una vez dije, puta, ya hasta me emocioné, ¿no? Dije, no, pues yo le dije a mi papá, no, pues voy a ir a un nuevo lugar de blues, yo no lo conozco. Y pues a la media hora unos güeyes, unos güeros con unas coletitas aquí de leoncito, con un pinche flautitas y con un pianito. Yo dije, eso no es blues, o sea, blues es Muddy Waters, ¿no? O sea, blues es Willie Dixon, cabrón, ¿no? O sea, blues es Bo Diddley, blues No es... me digas que era el Ruta 51. No, no era el Ruta 51, era otro lugar, pero yo pensé que iba a oír blues y eso me perdonan, pero no era blues. Eso, o sea, por una parte yo quería comentarle eso a Federico, y por otra, y otra cosa que yo tampoco sé cómo cuajó el documental, que no sé, porque yo también crecí con otra idea, que es cómo relacionan la historia de la lucha social,
O sea, de la lucha, que metan ahí a Allende, que metan ahí a Fidel Castro, que metan ahí a Víctor Jara, con la historia del rock, porque yo relacionaba más eso con el nuevo canto latinoamericano, ¿no? Yo relacionaba más eso con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Óscar Chávez, y tiene que ver con algo. Yo una vez, hace muchos años, entrevisté a Óscar Chávez y yo le pregunté, oye, Óscar Chávez, si tú tienes una voz cabrona, tienes todo el look, ¿por qué no cantaste rock? Dice, porque esos güeyes lo que hacían era pura fresada. Ellos venían haciendo covers de canciones gabachas y eran los niños fifís. Alex Lora es un pendejo, era un güey que lo apoyó la televisión, o sea, para ser rockero te tenían que apoyar, o sea, y yo no, y muchos como Óscar Chávez no relacionan el rock, que tenía quizá que ver más con una liberación sexual y con una apropiación del espacio público, Gusto, Gavándaro, que con protesta, ¿no? Porque digamos que la canción intelectual de protesta la hacía el nuevo canto latinoamericano, no precisamente el rock, ¿no? No sé qué piensas tú, a mí me interesaría muchísimo lo que tú tienes que decir, porque yo creo que tú eres una autoridad en esto. También hay una No, pregunta no provocadora soy- del público, Fede. Así rápido, me pregunta, y yo también quiero saber, yo creo que todos queremos saber por qué se desintegró. Tú ya sabrás si la contestas o no, ¿no? Pero soltártela, sí. ¿Por qué se desintegró Juguete Rabioso? ¿Por qué hiciste eso? eh, a ver, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Voy podemos posponer esta respuesta, Octavio, que no tiene una clara, sino que es atomizada. A mí me fascina el tema de la discusión estética, no sé, yo tengo alma de filósofo, no soy una autoridad en nada, querido amigo Leopoldo, porque soy un diletante que siempre, yo estudié biología y luego me pasé a la música, pero escribo desde chavito y amo la poesía y si pudiera tener una bodega de vino tinto me metería en esa. Es decir, soy un tipo al que le fascina la realidad, el todo, soy un tipo muy curioso y me apasionan tantos temas que me meto por temporadas en varios temas diferentes. La discusión filosófico-estética me interesa desde el punto de vista de lo que decía Octavio, de la identidad. Es decir, mucha gente se define como decir, soy cristiano, yo soy rockero. Y si soy rockero, no me puede gustar Maná, por definición. Es más, no sé quién es Oscar Peterson, ni Luther Allison. Bueno, ¿no? Porque están los rockeros que tampoco conocen la historia del blues. Te tiré a Ahí Luther está. Allison porque para mí es uno de los blueseros. O Ese sea, es uno el escucha a tema. Luther Allison y en una sola persona está Jimmy Page y Robert Plant juntos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta necesidad, urgencia identitaria que hace que haya gente que vomite cuando lee el término maná, tienen náuseas, provoca unos equívocos terribles. Entonces, yo creo que hay troveros de closet, yaceros de closet. Hoy publicaba un textito como introducción a esta charla que vamos a tener en mi Facebook, donde comentaba esto también, que están los eruditos de la música clásica, que te tiran, suelen ser eruditos, fíjense, te tiran datos. La versión de Full Wagner del 33 es la mejor del segundo movimiento de la séptima, porque además el maestro, no sé. Y dices, ok, ¿dónde está el gozo estético? Porque el rock como definición estética ha crecido tanto, y eso, de la culpa de eso la tiene un tal Paul McCartney, la tiene George Harrison, la tiene John Lennon, son los grandes culpables de que lo que hoy que llamamos rock sea una cosa inmensa. Que Beethoven es rockero. Pa, 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 para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa, para. Es rock and roll. ¿Quién va a negar que la quinta es rock and roll? Chao. O sea, el rock es, y ahí estoy de acuerdo con los que dicen que es una actitud. Ahora, tampoco es solo una actitud, ¿no? Es una cosa inmensa donde se fusionan muchas músicas y un ejemplo maravilloso, eso es Café Tacuba. Café Tacuba es un ejemplo maravilloso de cómo puede una balada como Eres, que si la hubiera hecho Maná, hubiera vendido igual, pero si fuera de Maná, todos los que aman el rock no la escucharían. En cambio, muchos la escuchan porque la compuso Meme, que canta padrísimo, por cierto. ¿No? Entonces, muchas canciones de Silvio Rodrigo son conocidas porque pasaron por la guitarra eléctrica de los Bunker y no. Pues tú escuchas El Necio de Silvio Rodríguez sola con la guitarra acústica y es más rockera que los Bunkers con bataca, bajo, guitarra eléctrica. ¿Qué es lo rockero? O sea, yo lo único que quiero como conclusión aquí es
que el prejuicio de nuestra identidad no nos aleje del goce estético. Yo era un tonto que amaba The Who cuando era chavito. Yo empecé amando a los Beatles, pero luego necesitaba mi adolescencia algo un poco más potente, y entonces me presentaron a The Who en la escuela y se acabó el mundo. Dije, chao, lo que no sea The Who es fresa. Porque escuchen la batería de Kid Moon. No paraba. Todo lo que no sea Kid Moon es una batería fresa. Entonces me perdí años de placer estético hasta que descubrí que no, que puede haber una batería que haga tum, pa, tum, pa, yendo de la cama al living, pa, tú, sientes el encierro, y es tiempo 1, tiempo 2, tiempo... No es Kid Moon y no es rock. Es decir, que el prejuicio no nos aleje del goce estético. Y algo más importante, y con esto hago un círculo con lo que empecé contando, no nos peleemos entre amigos. A mí hay gente que me mandó WhatsApps de odio porque estaba ofendida que yo había dicho que Maná tenía capacidad melódica. Y lo sostengo porque soy compositor, de eso vivo. Maná tiene capacidad melódica. Y el que lo quiera negar es que tiene una sordera ideológica. Y se lo digo con afecto, sin ninguna bronca. Oye, Federico, oye, es más, yo te voy a decir algo. Mi papá saca rolas de Maná. Pero claro. Y yo le he reclamado eso muy, muy fervientemente. Yo hoy se lo dije porque hoy le dije, oye, hoy va a ir un compa que es un chingón del rock, sabe mucho del rock. Y él hizo un texto donde incendió las redes porque dijo el asunto de Maná, que siempre me dice, oye, pero pues, ¿qué traes con Maná? Maná tiene un chingo de calidad. Y ahorita que tú dijiste de Kid Moon, me dice, y tiene, fíjate, y tiene un baterista que Ginger Baker, cabrón. Es su hijo. Es su hijo de Polo. ¿Qué edad tiene Nicolás, güey? 10 años. Es buen baterista el niño. Sí. Lo he visto tocar ahí. Es un gran baterista, Alex. Y ahí tiene razón Federico, ¿no? Es decir, ahí entonces se rompe todo, ahora sí que se rompe todo, porque entonces dices, no, pues Maná es un grupo con muchísima calidad y que pues miles de personas tararean sus rolas, ¿no? Que tampoco debe ser fácil, ¿no? Oigan, por cierto, perdón, pero los más rockeros he visto a los más rockeros de mi generación embriagarse y a las 2 de la mañana estar cantando las rolas de Juanga. Así de Juan Gabriel, claro. Juan Gabriel es rock. Además tú lo has dicho, de José José, también hasta los rockeros sacaron un tributo a José José. Pero claro, necesito un buen amor, porque ya no aguanto más. Sí. Yo también me asumo rockera y me fui a ver a Juan antes de que se muriera y lo logré. Y ha sido de los mejores conciertos en los que he estado. En serio. ¿Viste a Juan Garrut? Sí, claro. No podía dejar que se fuera de este mundo sin que yo lo fuera a ver. Sí, lo fui a ver. Justo cuando vivía aquí en Morelia. Y es que muchas necesitan el alcohol para decir, es que estaba, ¿no? O sea, el pretexto, ¿no? El pretexto para decir, bueno, pues es que ya era... O la cumbia que bailan ya en la fiesta, ¿no? Mira, ¿quién puede contra José Alfredo? Yo me di cuenta que era mexicano, siempre lo supe, lo fui sabiendo a medida que me fui haciendo mexicano con el paso de los años. Es más, les confieso una cosa que siempre cuento, pero no me canso de contarla. Que es que una vez en Rocotitlán yo estaba muy agüitado porque sentía que al Juguete no lo comprendían como banda mexicana, que es uno de los temas que tú mencionaste, Octavio. Decía, pero nos dicen, usted pinche banda argentina. Y yo decía, bueno, por lo menos quítenle lo de pinche. Pero, ¿por qué Argentina? Si nos hicimos en Chilangolandia. Lo dijo Taibo II una vez, dijo, el Juguete Rabioso es una banda, no puede ser más que una banda chilanga. A ver, ¿por qué? Y entonces ahí estaba el Guadaña de la banda Bostic, con que nos habíamos ido a poner pedos una vez con Lalo Tex y la banda Bostic, porque el Juguete Rabioso tenía todo, quería investigar los hoyos funkis y fuimos, ahí conocimos a Alex Lora, en fin. Y el Guadaña me dijo, a ver, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué traes? Y digo, es que Guadaña, ¿sabes qué? No termino de ser de aquí, no me terminan de aceptar como mexicano. Me dice, jálate ese tequila para acá. Me sirvió así un caballito de los grandes que había en Rocotitlán. Me dijo, échate ese tequila, yo te bautizo mexicano hoy y ya no la armes más de... Y una vez en Buenos Aires
intentando recuperar lo que pudiera quedar de mi argentinidad, que es mucho. Amo esa tierra, la extraño. Extraño esa tierra que me fue quitada cuando era un niño. Sonó en un bar, ella. Y era como si hubieran cantado el himno de mi DNA. Me cansé de decirle en Buenos Aires. Dije, carajo, yo es que soy mexicano ya. Es decir, está tan ligada la música a la identidad, ¿no? Claro. Pero Es que hagamos un uso bueno, apasionado de esa sensación, y no sectario. ese es el tema, ese es el tema. ¿Cómo nos contaminamos, no? Con otras identidades. Yo creo que es el temor a perder tu identidad, pero es un temor a partir de un prejuicio, ¿no? Mira, Infundado, pues. o viejos prejuicios machistas. Si te gusta Maná es que eres, ¿no? Esa frase tan machista, tan fea, esos vocablos que ya no se usan, por suerte. Maricón. Yo he oído eso, lo he oído. O si te gusta el jazz es que eres fifí. Así es. Y lo podemos aplicar a la política, que lastima tanto a la sociedad, que lastima tanto hacerle una crítica al gobierno y ya eres un conservador, ya eres un fifí, ya entraste en una categoría que te anula y entonces hay un ataque a la identidad o al disfraz identitario y no al contenido de tu crítica. Claro. Eso le hace un enorme daño a la sociedad, yo pienso, y que hay que dejar de promoverlo desde todas las trincheras. Incluso también sucede al contrario, ¿no? O sea, cuando se tacha, por ejemplo, al rock desde otras conceptualizaciones. Por ejemplo, el caso de Rodrigo González, ¿no? Que muchas veces a lo mejor o por lo menos a mí, que es algo como con lo que yo he estado familiarizada más o menos, no sé, o sea, de primer momento y en cuanto conocí a Rodrigo, honestamente me fue complicado entenderlo y entender como hacia dónde iba o qué quería o incluso conceptualizar que probablemente a alguien le gustara mucho ese tipo de música. Sin embargo, o sea, bueno, después, no sé, creo que uno va como también con el tiempo formándose cierta, pues no sé, curiosidad por entender o por aprender otros géneros y otra música y demás y vuelvo a escuchar a Rodrigo y entonces lo escucho de otra manera, ¿no? Y lo escucho en otro concepto y entonces, no sé, o sea, digo, creo que también pasa como en ambos sentidos, o sea, quien escucha música clásica es fifí, pero también quien escucha a Rodrigo, pues es, no sé, es como muy ñero, ¿no? Es un ñero, claro. Sí, es un ñero, claro. Por eso los botellos fueron geniales y zanjaron la cuestión cuando dijeron Naco es chido. Claro. Zanjaron la cuestión, ¿no? Sí. Esa es mi otra banda preferida en la, Oye, en la tengo pubertad. una pregunta. Y también en la audiencia hay preguntas. Entonces, Sí, si quieren, la gente también tiene varios comentarios. Y después de Ruth podemos leer algunas Rápido, cosas. es que ahorita que mencionan eso de lo naco es chido, de Rodrigo, ¿qué opinas de la cultura de la cancelación, Federico? Porque está relacionado con esto que se está hablando y pienso por ejemplo, en Café Tacuba, que dijeron que iban a cambiar sus canciones y se habla mucho, se especula si Molotov ya va a dejar de tocarse canciones como, bueno, varias de sus canciones, no quiero aquí decir los Pues se nombres. llama Puto, ¿no? Se llama la canción. Sí. Es esa y otras, tiene ¡Puto! muchísimas, o sea, la Rasta Bandita y no sé cuántas, o sea, todas están llenas, o sea, tendrían que llenar de black market como el expediente de la fiscalía, o sea, porque toda su música. ¿Qué opinas? ¿Y dónde jugarán les niñes? Sí, mira, yo opino, este es un tema para otro programa entero. Es fascinante. Yo como tipo que le gusta mucho leer, soy un buen lector. No sé si soy buen escritor, pero puedo ufanarme de ser un buen lector. Al principio estaba en contra del lenguaje inclusivo, o de la cultura de la cancelación, decía, a ver, la economía del lenguaje, si ya están las cosas tan dadas, y ahora estoy a favor. ¿Y quién me hizo darme cuenta de eso? Mi hija de 16 años, básicamente. Porque cuando rompemos la barrera de lo naturalizado, cuando decimos, si esto va a servir para que se visualice un problema, adelante. Además, el lenguaje no es una cosa totémica, intocable, como pretenden los de la Real Academia Española, como pretende Claro. Sonso de Pérez Reverte, que es un sonso.
es un reaccionario además. Y como a mí me caen mal los reaccionarios, confieso. Vargas Llosa. Quiere decir que tienen un corazón chiquito. La gente que tiene un corazón grande, que ama la libertad, no puede negar la importancia del lenguaje inclusivo. El lenguaje es dúctil, vamos a modificarlo, que eso sirve para visualizar la revolución más importante cultural que estamos atestiguando en nuestro tiempo, que es la revolución feminista. Adelante. Y si sirve para que nosotros, los machos, nos critiquemos y nos demos cuenta de cómo en nuestras propias letras poníamos eso, y era parte hasta de la identidad rockera. O Lotta Love, ¿no? No sé cuántas inches de love le iba a dar Robert Plant a no sé qué mujer. O John Lennon cantaba, bueno, las cosas que cantaba. En fin, creo que es muy importante, siempre y cuando no caiga en el otro extremo, que es el de la demagogia y el oportunismo comercial. Sí. Porque también el arte no puede perder su libertad. Entonces hay que encontrar un fino equilibrio. ¿Y cuál es el baremo de ese equilibrio? La honestidad. Yo apoyo la revolución feminista y estoy dispuesto a revisar ciertas letras, por supuesto que sí. Pero no voy a nunca hacer un arte deshonesto para complacer ahora a la revolución feminista. Son dos cosas muy diferentes. Justo yo nada más aquí quería hacer como una anotación sobre esto que dices, Federico, sobre quién te hizo darte cuenta del lenguaje que yo no estoy de acuerdo con la visión a lo mejor de llamarle lenguaje incluyente, sino yo le llamaría a la cultura de la no exclusión, ¿no? Entonces, justo hace un par de años tuve una experiencia formativa en la Nacional Robinsoniana de Venezuela y compartía con una compañera argentina. Justo tenía como 20 años, más o menos, la chica. Y ella me decía que justamente una de las partes más fundamentales de la lucha o de la revolución feminista en Argentina era que las chavitas, las pibas, le estaban haciendo ver a sus papás la importancia del movimiento que tenían en sus manos y que estaban formando esas, a quienes toda esa como, digamos, generación de grandes veían como unas niñas, pero que realmente estaban despertando un movimiento importantísimo, no solamente en la Argentina, sino en la patria grande, ¿no? Entonces esto que dices es importantísimo. Entonces, bueno, hasta ahí como que quería dejar ese comentario para poder dar voz a los comentarios también que tenemos en la audiencia. Ate, por favor. Muchas gracias, Pam. Nos están aquí haciendo pues diversas preguntas, pero vamos a iniciar primero con los comentarios. Nos comenta Eusebio García: para mí uno de los lugares que se hicieron buenos toquines, la Prepa Popular Fresno. César Tejeda: Bonazo, ¿por qué se disolvió el Juguete Rabioso? Jorge Luna: Federico, ¿por qué una banda tan importante en la historia del rock latinoamericano como el Juguete Rabioso no está en Rompan Todo? Pritzia Lobatón: al rockero en mi caso me encanta la música clásica, la ópera, y sí es inmenso, se fusiona con todo lo que sentimos. Belia Cervantes González: buenas noches, Federico Bonazo. Britzia Lobatón: no a todos los rockeros les gusta la música clásica. Rubén Sánchez: saludos, mi gran amigo y consejero. Britzia Lobatón: el placer lo encuentras desde los orígenes, el goce estético que mencionas, no llenarnos de prejuicios para el goce de la música, eso sería bueno. Belia Cervantes: viva el rock. Rafa Quintana: el rock es actitud. Luz Guzmán: qué padre volver a verlos y oírlos. Britzia Lobatón: claro que sí, a muchos de los rockeros nos gusta Juan Gabriel. Lau Díaz: hablando de prejuicios musicales, ¿cuántos rockerillos se han perdido de un cumbión bien loco? Héctor López: y justo hoy cumple 5 años del fallecido el gran Lalo Tex. Héctor de López: qué gusto verte, güero Bonazo, ya córtate el pelo. Gerardo Hernández: Rodrigo González quedó en el documental como un mal chiste. Reivindican al profeta del nopal. Todo rock and rollero sufre del mal del banquero rock and rollero. Viva Charlie Montana. Pacha Bañuelos: ok, pero los artistas anulan su entorno. A los artistas han demostrado ser las personas menos solidarias. Solo sus causas son válidas. Mi pregunta es: ¿dónde estarían todas las bandas sin los que lucharon por los espacios y empresarios que le apostaron a ser contestatarios? Flor Raquel: el Caribe y Centroamérica, por ejemplo, Puya de Puerto Rico. Concuerdo que fue muy ambicioso el título de esta miniserie. Independientemente de que falten nombres de bandas o artistas, creo que estuvieron mal asesorados o simplemente no les interesó estudiarlo y exponerlo más. Los 80s y 90s han sido parte importante de la industria musical para el rock and roll. Nos atrevimos a salir, a generar con aciertos y errores. Inclusive insistimos en abrir espacio. Recordarás, Fede, que estuvimos con Ricardo Rocha en vivo, aprovechando esto para comentarle al
panel, sobre todo a Octavio. No borraron al juguete en la historia, eso lo puedes contar tú. El juguete, cuando estuvimos en Chicago en conferencia de prensa, preguntaban, ¿por qué cantan temas muy buenos pero muy revolucionarios? Si en México no hay represión, eso fue en 1993, pero nadie imaginaba que México, en el primer día de 1994, comprenderíamos la postura, la propuesta, y sería una contundente respuesta de los masivos de CEU en apoyo al ZLN. Juguete estuvo en la organización de todo tipo de actividades de logística, etcétera, pero siempre al frente de las causas, no por pose, por convicción. Con referencia a Brasil, bandas como Ratas de Porão son la referencia del punk en Latinoamérica. En mi experiencia y saliendo a otros países, me gusten o no, lo digo sin temor de quedar bien con nadie, Maná es la banda de rock que más conocen de México. En España llenaron 2 veces la Plaza de Toros de Madrid, y si yo digo son banda pop, me refuta, y en realidad si vas a un concierto de Maná, te darás cuenta que nos quedamos cortos. Es rock, son pop rock o como quieran, pero si se siente muy chido que veas a todo un equipo mexicanos, artistas y staff ser reconocidos. Un gran abrazo a todos y mis respetos y cariños a Fede, que es parte importante de mi historia. Pacha Bañuelos, Café Tacuba son los primeros que cierran las puertas y no dejan pasar. En palabras claras o medio en broma, la mafia del poder. Edgardo Bengala, yo creo que lo peor que nos puede suceder a quienes nos gusta el rock, en lugar de disfrutar a las bandas, nos pongamos a atacarlas, a dividir, a ver cuál es más chingón, y no debería de ser así. La música está hecha para disfrutarla, compartirla, y eso nos enriquece más. Yo disfruto tanto a Fobia como a Santa Sabina, a La Botellita de Jerez, a Real del 14 como al Juguete Rabioso. Me fascina todo este rock con el que me identifico y lo disfruto muchísimo. Pacha Bañuelos, yo en lo personal me retiro del entorno artístico con la decepción total de la lucha a la que pertenecí. Puedo decir, el rock latinoamericano apesta. Biblioteca de Trabajo Social, de Lidiet Carrión. Veo Rompan Todo y mi impresión en los 2 primeros capítulos es que atribuyen al rock un papel que no tuvo en los movimientos de los 60, 70 en México. No, la banda en los movimientos oían trova y música de protesta. Y no César Costa, aguas con reescribir la historia. Yo no creo que sea una porquería, tienen partes rescatables, pero el enfoque histórico y social, al menos en México, es fallido. Lau Díaz, claro, al final del día se busca que se visualice la violencia que existe en el lenguaje. El arte refleja lo que se vive en el momento. Eusebio García, para mí el buen rockero es el que tiene la capacidad de escuchar los diferentes géneros que existen, ya sea pop, metal, punk, etc. Respondiendo a Pacha Flor, Raquel Romero Reyes, Pacha Bañuelos, gran pregunta. Algunos están saboreando lo que dejó un movimiento social al cual no fueron solidarios. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Ate. Y bueno, bastantes comentarios, ¿eh? Sí. Y, sí, algunos fueron casi una intervención así de una carta, ¿no? Sí, Un sí. ensayo. Sí, sí, y ahí a lo mejor antes de que pudiera como culminar esta primera emisión de Los Desconsiderados, cabría destacar ese par de preguntas que teníamos para Federico sobre, sobre el Juguete Rabioso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no están más y por qué no están en Rompan Todo? Yo, con respecto a la separación del Juguete Rabioso, me gusta usar una frase que es que el juguete no puede morir. Es un grupo que no puede morir porque los 3 juguetes rabiosos que quedamos de diversas formaciones, porque el Juguete Rabioso lo integraron muchas personas, y quiero mencionar a ese primer Juguete Rabioso donde estaba Francisco Ríos en la voz, que era un nicaragüense, donde estaba Fernando Urdapilleta, que era un veracruzano, casi como ser de otro país, donde estaba Jaime Lichi, en fin, el Juguete Rabioso era una banda con un chileno, un argentino, un nicaragüense y 2 mexicanos en su primera versión. Más latinoamericana imposible. De hecho, teníamos un eslogan que decía rock latinoamericano. Los 3 sobrevivientes de esos largos procesos, que somos Santiago Bem, compositor al que yo admiro muchísimo y le recomiendo a la audiencia que no conoce su trabajo que se acerque, porque es un cuate que no sé si hace rock justamente, pero hace unas canciones maravillosas. Tiene un tema sobre Acteal que se llama Cuando el hierro manda, que es una joya. Escuchen a Santiago Ben, compañero de toda mi vida, bajista del Juguete Rabioso y autor de las canciones probablemente más queridas del Juguete, como son Canciones Mercenario, ¿no? Ciudad, Mercenario, No dejes que mi rabia muera. Y el Coco, el querido Coco, baterista del Juguete Rabioso, somos 3 amigos entrañables
que, aunque hemos querido, no hemos podido matar al juguete rabioso. El juguete rabioso sigue siendo una deuda en nuestros destinos, y como deuda nos mantiene vivos y animados. Decidimos entrar en hibernación al final de la década del siglo pasado, por razones que no hay tiempo de contar aquí. Algunas son un poco íntimas y otras no vale la pena contarse, pero yo creo que el juguete tiró la toalla muy pronto. Nosotros sentimos que habíamos hecho un buen disco con Alma Total, nuestro segundo material, y que Alma Total no había tenido la menor repercusión en nadie. Y nos agüitamos de más, y no entendimos y no tuvimos el consejo sabio de alguien que estuviera a nuestro lado en ese momento para decirnos: muchas bandas pasan por la crisis del segundo disco. Las que resisten esa crisis prosperan. Muchas otras se quedan ahí y se van para abajo. No se rindan. Y es el único consejo que yo puedo dar esta noche a todos los chavos que hagan música, que hagan rock, que tengan un proyecto musical. No se rindan nunca, nunca. Porque lo mejor está después, está más adelante. Yo creo que el juguete tiró la toalla demasiado pronto, y esa sería una explicación. Pero otra es decir que el juguete no ha muerto, que en algún momento vamos a cumplir con la gran deuda de ese tercer disco que quedó en suspenso, porque es una deuda principalmente con nosotros mismos, y esas son las que hay que saldar primero en la vida. Y ahí lo dejo. Lo dejo con enorme agradecimiento a todos los que participaron, nos escucharon, mandaron sus preguntas y comentarios, la querida Flor, el querido Pachá. Hay que hacer un reconocimiento a todos los que estaban no frente al micrófono recibiendo los aplausos de la gente, sino a los que ponían el micrófono para que uno pudiera salir a cantar, a los que cargaban los amplificadores para que uno pudiera salir a mostrar su arte. Toda la gente que hizo el rock mexicano, que no necesariamente son compositores, pero son parte de esa enorme familia que es el rock mexicano o el rock en cualquier latitud. En el caso de Pachá y de Flor, queridos amigos de aventuras comunes y de tantas ilusiones que lanzamos al destino. Y algunas siguen abiertas ahí. Antes de cerrar por completo, quisiera que pudiéramos tomarnos un par de minutos, Federico, para que nos hables de Diario Negro de Buenos Aires. ¿Qué es ese proyecto? ¿Cómo es? ¿En función de qué? Cuéntanos de este gran proyecto escrito. Bueno, les agradezco muchísimo que mi vanidad no puede estar más colmada esta noche. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de hablar del Diario Negro, porque es un viejo sueño hecho libro. Por aquí anda, aquí está. Yo escribo desde antes de hacer música, y yo creo que todos los escritores buscan en algún momento su lugar en el mundo, y ese lugar lo da una editorial. Es un poco un juego muy antiguo, que está, por supuesto, perturbado por el mercado y hoy por lo que se llama el consumo, que yo detesto esa palabra, y por las transnacionales y por una serie de cosas que atentan contra expresiones culturales genuinas que nunca terminan de ver la luz. Pero yo creo que es muy necesario para todo escritor pasar por el tamiz de un editor y de una editorial que decida apostar por lo que uno ha escrito. Es una prueba de fuego que tarde o temprano tiene que experimentar un escritor. Y yo a los 8 años hacía novelas, o sea, creo que soy escritor desde antes de ser cualquier otra cosa. Repito, no sé si bueno, pero escritor. Y El Diario Negro de Buenos Aires, que no es para nada mi primera novela, pero sí es una novela que yo creo que merecía ver la luz. Tuve un abuelo muy sabio, un tipo que nunca se atrevió él mismo a publicar las cosas buenas que escribía, que me dijo: hazle caso a Borges, no te apresures en publicar. Y le hice caso durante 40 y pico de años, hasta que dije: yo creo que este texto, El Diario Negro de Buenos Aires, vale la pena ser publicado. Así pensó la editorial también, y fue un librito que salió a finales del 19, junto con el COVID. Empezaba a marchar muy bien, y toda la promoción fue interrumpida porque a mí también ya me dio mucho pudor empezar a promover una novela en medio de la crisis que no ha terminado. Es más, estamos en el peor momento. Pero les agradezco mucho que me permitan contarle a los que nos están viendo que yo tengo una novela que es como una de mis canciones. Se ocupa de una viejísima herida en mi corazón, a la que yo he bautizado Buenos Aires, que no es
solamente la capital de un país donde yo nací, no es un punto en el mapa, sino es un punto en la memoria. Es un punto donde yo concentro todo aquello que me hace, que me hizo, mucho de lo que amé y muchas de mis ilusiones de niño que fueron trastocadas por la irrupción de la dictadura militar argentina. Pero que bueno, que dentro de sus horrores me regaló lo único bueno, que fue México, nada más y nada menos. Gracias a ese periplo al que nos vimos obligados, la familia Bonazo, de huir y de encontrar refugio, llegamos a este país maravilloso donde yo tengo hijos mexicanos y donde mi DNA ha interiorizado a José Alfredo. Así son las cosas. De eso trata un poco el Diario Negro de Buenos Aires y sería muy feliz que lo que les acabo de contar suscitara la curiosidad de alguno que se quisiera acercar a la novelita. Es una parte autobiográfica, ¿no? Del exilio. Mira, es muy brevemente contesto, está desencadenada por un hecho de mi vida, que fue que cuando el Juguete Rabioso se separó y yo estaba profundamente triste, regresé a Buenos Aires a intentar que Buenos Aires me cumpliera con las promesas, que muchas me las mandaba en boca de parientes y de amigos que me decían, pero vos sos de acá, volvé. Y fui a responder la pregunta de todo exiliado, aquella que mucho mejor que yo intentó responder también Homero cuando escribió la Ilíada, es el viejísimo tema de la humanidad. Cómo volver a aquello de donde surgimos, aquello que nos dio la identidad, aquel lugar de donde fuimos. ¿Qué pasa cuando regresamos? Ese es el hecho biográfico que desencadena el libro. Pero después es pura fantasía literaria porque yo me puse a exagerar y a inventar personajes y a robarle, y lo digo con humildad, miro al cielo con enorme respeto, porque si hay un solo Dios en el que yo creo, se llama Franz Kafka. A robarle a Kafka esa idea maravillosa del proceso, ¿no? Yo en Buenos Aires me sentí como parte de un juicio por puros complejos y por puras inseguridades personales. Digo, Buenos Aires es un lugar duro, pero no necesariamente es tan duro como para que yo haya hecho una obra tan dolorosa como es el Diario Negro. Yo me sentía juzgado, no me sentía del todo de allí. Y con eso me puse a inventar literatura, espero. Muy bien. ¿Y dónde se puede conseguir Fede? ¿Dónde lo consigues? Miren, mi consejo generalizado es ahora en el Valle de México, no salgamos, pero tenemos que apoyar a las librerías. La librería es la cadena de la lectura que más ha sido afectada por la pandemia. No tanto el libro digital, que ha tenido como un reflote, porque es lógico, la gente compra el libro digitalmente, cosa que se puede encontrar en las plataformas digitales, se encuentra el Diario Negro de Buenos Aires, pero si alguno puede encargarlo a alguna librería, es más, si alguno que nos está escuchando está interesado, yo con mucho gusto, tengo todavía unos 10 ejemplares acá y le mandaría con muchísimo gusto un ejemplar firmado a alguno de los que nos están escuchando, por supuesto. Y están las plataformas, pero si se puede comprar a través de una librería, qué mejor, apoyemos a las librerías. Súper bien. Pues ahí también nos quedamos en el tintero con la subversión. Probablemente tengamos que invitarte a otro programa más, Fede, para que converses con nosotros. Ha sido una noche de lo más bella, de lo más agradable, de lo más placentera. Invitado de lujo para esta primera emisión de la segunda temporada de Los Desconsiderados, iniciando el año, iniciando temporada. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Raúl, Germán, Ate, Ruth, Leopoldo, Octavio, y a todas y a todos ustedes que nos acompañaron desde sus casas. Quédense en casa, no es tiempo de salir todavía, cuídense muchísimo, por favor, y nos estamos encontrando aquí mismo en nuestras redes sociales. Ate, ¿nos das las redes sociales antes de despedirnos, por favor? Ay, creo que... sí. El micrófono. Ajá, el micrófono, sí. Claro que sí, en Facebook estamos como Revista Consideraciones, en Twitter como @consideratum.
Muchísimas gracias, Ate. Pues les invitamos a que nos sigan, a que interactúen con nosotros a través de estas redes sociales. Nos encontramos el próximo lunes en punto de las 8:30 de la noche y hasta las 10 de la noche o un poquito más, ya saben. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Abrazos, Un cuídense. abrazo a todas y todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches.